This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse. Esta es una nueva edición de este ciclo que comenzó hace unos años, que se llama UNIPE Virtual, y la idea es que las profesoras y los profesores de esta universidad mostremos nuestro trabajo, ¿sí? Mostremos lo que estamos haciendo, mostremos en qué redes estamos participando. Así que la charla de hoy tiene que ver justamente con una de las líneas de trabajo en las que yo participo activamente, que es el proyecto glotopolítico latinoamericano, y además de exponer y coordinar, invité a ver, me están diciendo que no llega el audio. ¿Me están escuchando bien? ¿El resto? Sí. Bueno, sí, escuchamos bien. Invité a una amiga y a dos amigos. Los amigos todavía no están, la amiga sí. La amiga es Soledad Chávez Fajardo, de la Universidad de Chile, que ahí está saludando. Sole, saludá, por favor, así te conocen. Hola a todos. Ella es profesora y es investigadora de la Universidad de Chile, y además recientemente fue nombrada académica de la Academia Chilena de la Lengua. Es una amiga de hace muchos años con la que compartimos muchos intereses académicos y de otro tipo. Y bueno, y también invité a Mateo Niro, que debe estar por conectarse. Mateo es compañero de trabajo desde hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires, y en este momento está trabajando también en la Biblioteca del Congreso de la Nación, y a Diego Ventivegna, que espero que también se pueda conectar en un ratito. Diego es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en el CONICET. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Lauría, soy profesora, como dije, de la Universidad Pedagógica Nacional, y investigadora también del CONICET con sede de trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Entonces la idea de hoy es mostrar, primero es exponer qué es la glotopolítica muy mínimamente. Yo ahí armé 3 ejes sobre los cuales voy a conversar un ratito, y después mostrarles los proyectos que tenemos, los proyectos que están en curso, algunas proyecciones y algunos trabajos que forman parte de lo que llamamos la red de glotopolítica latinoamericana, así que voy a hacer también alusión a proyectos en los que no participo directamente, pero de los que estoy al tanto, y además, bueno, hay algunas compañeras y algunos compañeros que sí participan y que están presentes hoy en día. Bueno, voy a compartir entonces un PowerPoint para ayudarme con la exposición. Bueno, ¿lo ven bien? ¿Sí? Ahí está entonces el título de la charla: el proyecto glotopolítico latinoamericano, temas, redes y proyecciones. Ahí están los nombres de los 4 que armamos esta charla: Soledad, Diego, Mateo y yo, Daniela. Bien, entonces, ¿cuáles son los ejes, ¿sí?, de esta primera parte de la charla? Es tratar de contar qué es la glotopolítica, qué lugar ocupa la glotopolítica en el campo académico de las humanidades y de las ciencias sociales, por qué afirmamos que hay una relación entre lengua y política, y es nuestra premisa, ¿sí?, es nuestro, digamos, nuestro punto de partida para las investigaciones. Después preguntarnos cuáles son los objetos y fenómenos del lenguaje que se abordan y cómo se los abordan, cómo se los analiza. Y finalmente tratar de ver cuál es el perfil de las y los investigadores que adoptamos este enfoque glotopolítico. En primer lugar, entonces, ¿qué es la glotopolítica? Y esto es, digamos que no es una clase, así que me voy a detener sintéticamente en cada uno de estos puntos solo para tener una idea. La glotopolítica, según la concebimos en
en este grupo no es una disciplina, ¿sí? No es una disciplina institucionalizada como puede ser la sociolingüística o como puede ser la sociología del lenguaje, sino que es un enfoque, es una perspectiva a partir de la cual miramos determinados fenómenos vinculados con el lenguaje y con las lenguas, ¿sí? Y a partir de ahí tratamos de describir y de explicar esos fenómenos, esos objetos, después les voy a decir algunos de ellos, a partir de esta idea de que la lengua es política, es decir, que la lengua no es algo dado, algo fijo, algo estable, sino que es una construcción discursiva y una construcción histórica en la que siempre hay antagonistas, hay intereses, hay luchas, hay disputas, y que a nosotros, como investigadoras e investigadores del área de la glotopolítica, nos interesa ver esas luchas, donde por supuesto siempre hay relaciones de poder, y ver quiénes están detrás de las distintas posiciones en disputa sobre, por ejemplo, qué es la lengua española, o sobre qué debe consignarse en un diccionario, o si el lenguaje inclusivo sí o el lenguaje inclusivo no. Es decir, nosotros tratamos de describir ese fenómeno particular, y ver qué hay detrás de la lengua, ¿sí? Qué intereses, qué agentes, qué instituciones, qué argumentos, qué ideologías lingüísticas, qué representaciones están en esa lucha entre distintos agentes, distintas instituciones que pugnan por hacer hegemónica un determinado fenómeno, o mejor dicho, una determinada forma de ver ese fenómeno. Justamente porque nos interesa la lengua en relación con otros factores de orden sociohistórico, ¿sí? Económicos, políticos, demográficos, migratorios, tecnológicos, es que a veces ocupamos un lugar incómodo en lo que comúnmente se conoce como la lingüística, la disciplina lingüística. Estamos o bien en la periferia de la lingüística, justamente por este carácter interdisciplinario que asumimos, transdisciplinario y muchas veces indisciplinado, como dicen unas compañeras y unos compañeros que después voy a presentar, justamente por estar en esa posición que no es de la lingüística puramente, ¿sí? de la lengua por sí misma, del interés por en la lengua por sí misma, es que a veces ocupamos posiciones periféricas dentro del campo de la lingüística y nos sentimos más cómodos en presentarnos como investigadores o bien de las humanidades o bien de las ciencias sociales. El hecho de que muchas de las hipótesis que planteemos para explicar fenómenos lingüísticos provengan de la historia, por ejemplo, a veces nos acerca más a disciplinas como las ciencias sociales que la lingüística propiamente dicha, la lingüística más, entre comillas, más dura, ¿sí? como se la conoce. ¿Cuáles son los objetos y los fenómenos del lenguaje que se abordan? Bueno, son múltiples, son heterogéneos. Yo hice una lista de algunos temas que hoy en día son bastante trabajados, ¿sí? Como por ejemplo los debates en torno a las lenguas mundiales e hipercentrales, sobre todo el tema de las lenguas hegemónicas en las ciencias y en las nuevas tecnologías, es un tema que en este momento convoca a muchos especialistas. ¿Cuáles son los modelos normativos del español que están en disputa? ¿Qué se piensa sobre el panhispanismo? ¿Sí? ¿Cuál es la norma? En realidad esto de modelos normativos es cuál es la norma, entre comillas, legítima, entre comillas, correcta, que como hablante de español tenemos que, también todo entre comillas, por supuesto, seguir. Si es una norma panhispánica o es una norma pluricéntrica, es decir, una norma que admite distintos centros normativos, o monocéntrica,
o se puede hablar de un español general, o se puede hablar de un español neutro. Otra línea de interés tiene que ver con los llamados instrumentos lingüísticos, es decir, analizar gramáticas, diccionarios, materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas, en distintos momentos históricos, puede ser en el momento en que en América éramos colonia, luego de las guerras de la independencia y ya en la construcción de los estados nacionales, o en la actualidad, en el marco de integraciones regionales que se arman y se rearman y se desarman permanentemente, o en lo que se conoce como áreas idiomáticas, como por ejemplo el panhispanismo. ¿Cuáles son los instrumentos actuales que regulan el discurso? ¿Sí? Si tenemos que presentar un artículo en una revista, hay un montón de requisitos, de pautas, estas pautas que tienen que ver con el estilo, de cómo tenemos que leer, cómo tenemos que escribir, cómo tenemos que hablar. Hoy en día el discurso está muy regulado, muy controlado, siempre lo estuvo, ¿sí? En todos los tiempos, desde la antigüedad con la retórica en adelante, pero hoy en día se han ampliado notablemente la cantidad de instrumentos que cumplen esas funciones a partir de los dispositivos digitales, y todo el tema hoy tan en boga de la inteligencia artificial, que también puede ser un tema de interés para los estudios glotopolíticos. El tema de la diversidad de lenguas, por ejemplo, en los ámbitos digitales, qué lenguas aparecen en estos instrumentos nuevos, como estos chats de inteligencia artificial, los botis, si aparecen las lenguas hegemónicas, las lenguas minorizadas. Otros ejes tienen que ver con la enseñanza de lenguas segundas y extranjeras en el sistema educativo, con las políticas respecto a la enseñanza de la lectura y la escritura en distintos niveles educativos, la enseñanza del español como lengua segunda y extranjera, con todo lo que implica, ¿sí? Exámenes, materiales, formación de profesores, con qué variedad hay que enseñar ese español como lengua extranjera, la legislación lingüística, ¿sí? La rotulación de bienes y servicios, las luchas del feminismo y de las identidades sexogenéricas disidentes, el tema de la traducción, el tema de las lenguas en zonas de frontera, el tema de las minorías lingüísticas dentro y fuera del Estado, todo el gran tema que en este ciclo va a haber otras charlas que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, sobre todo con las lenguas indígenas, ¿sí? en muchos de los países latinoamericanos, las lenguas de inmigración reciente, qué pasa con esas lenguas, tanto en el ámbito formal como en el ámbito informal, las variedades lingüísticas en las prácticas educativas, y hay quienes también se ocupan de historizar el campo de la glotopolítica. Por supuesto que estos temas no son exhaustivos, hay muchos temas más, hay temas vinculados con las prácticas literarias, hay temas que no están en esta lista. Esta lista, digamos que es una lista que en la que se pueden seguir agregando tópicos de interés para la glotopolítica, justamente porque la glotopolítica no se cierra en un tema y no tiene no es una disciplina cerrada con protocolos rígidos, sino que es una forma de ver, como les decía hace un ratito, prácticas y trayectorias de hablantes desde una óptica en particular. Bien, el segundo punto que tenía que ver, la segunda parte del segundo punto que tenía que ver con cómo se analizan estos fenómenos, bueno, ahí hay también, justamente porque no es una práctica institucionalizada, hay distintas formas de analizar desde la glotopolítica. Los que seguimos este enfoque quizás más desde la Argentina y desde el Cono Sur, tenemos una mirada discursiva sobre los fenómenos, ¿sí? Tratamos de vincular distintos elementos del discurso, sean enunciativos o sean justamente discursivos, con sus condiciones de producción, más que un análisis de contenido. Hay quienes realizan directamente un análisis de contenido cuando trabajan con materiales del archivo histórico,
buscan los argumentos, ¿sí? Hay quienes últimamente están trabajando desde la glotopolítica a partir de la recolección de datos, no ya del archivo, ¿no? Por ejemplo, gramáticas, diccionarios, ni legislación, sino a partir de un trabajo etnográfico. Esa es una línea que se está abriendo y que últimamente está convocando también a muchos investigadores e investigadores. Por lo tanto, así como es amplio, como son amplios los objetos de estudio, también son bastante amplias las metodologías empleadas para el análisis, porque justamente la metodología tiene que ver con el objeto, ¿sí? No es que hay una metodología definida a priori de la glotopolítica, sí quizás hay algunos conceptos claves, como por ejemplo el de ideologías lingüísticas, el de representaciones, la idea de que la norma es una construcción. Hay ciertos conceptos que son, digamos, muy utilizados desde el enfoque, pero siempre se pueden abrir a otras metodologías. No hay una receta, por decirlo de algún modo. Y finalmente, para terminar con estos 3 puntos, ¿qué tipo de perfil creemos que tenemos los que hacemos la glotopolítica? Y ahí, bueno, yo quiero destacar tres características, ¿sí? Una es la crítica, no en el sentido de decir si algún fenómeno, alguna práctica, alguna institución normativa es buena, es mala, o algún fenómeno es bueno o es malo, sino justamente, como decía en un principio, ver qué intereses hay, por qué hay algunos que piensan determinada forma sobre un objeto, sobre un fenómeno, y otros piensan otra cosa, sin más que pensarlo en términos dicotómicos de, bueno, esto está bien o esto está mal, ¿sí? Ver qué intereses, qué representaciones hay detrás de cada una de las posiciones sobre determinadas prácticas o sobre determinados fenómenos. Una segunda característica que creo que tenemos que asumir quienes nos dedicamos a la glotopolítica es del orden de la militancia, ¿sí? Que no está en absoluto, digamos, disociada de la idea de práctica científica, sino que lo que queremos es que haya menos desigualdad social, y además, y por eso, digamos, luchamos contra prejuicios lingüísticos, contra la discriminación lingüística, contra la desigualdad lingüística, que muchas veces, en muchas prácticas, en muchos instrumentos, en muchos documentos legislativos, aparecen explícitos y solo hacen que reproducen las condiciones sin transformar y sin abrir a nuevas voces dentro, digamos, a otorgar, mejor dicho, más derechos en el ámbito lingüístico, ¿sí? Hay gente que por sus trayectorias lingüísticas y por sus prácticas lingüísticas tiene serios problemas para acceder a la educación, a la salud, a la justicia, a mejores condiciones laborales, etc. Entonces, un punto tiene que ver con eso. Tomando algo que dice Diego Ventiveña, a veces no solo el investigador o la investigadora en glotopolítica tiene que tener una posición crítica, sino muchas veces también tenemos que asumir una posición crítica de la crítica, es decir, hacer este mismo ejercicio de revisar cuáles son los intereses que hay detrás también de la crítica a la crítica, ¿no? A veces, bueno, se critican determinadas posiciones, y después hay críticas a las críticas de determinadas posiciones. Bueno, también hacer el mismo ejercicio glotopolítico de ver por qué se dan, cuáles son los argumentos, a qué intereses están defendiendo quienes creen que están criticando determinadas prácticas. Y por último, asumimos asumimos una posición vinculada con Latinoamérica, ¿sí? Una posición más latinoamericanista, porque nos preocupa la situación de la lengua
principio la lengua hegemónica en América Latina, que es el español, también por supuesto que sabemos que hay otras lenguas hegemónicas como el portugués y el inglés, ver cuáles son las lenguas que están en una situación minorizada, las lenguas indígenas, las lenguas de inmigración reciente, el tema de las variedades lingüísticas, porque decir el español justamente desde la glotopolítica es algo bastante complicado, complejo, en realidad hay jerarquías dentro de distintas variedades lingüísticas. Así que por eso también asumimos una posición latinoamericanista en el sentido de que nos interesa ver qué está pasando con las lenguas en Latinoamérica, o sea, una mirada más bien endo que desde afuera. Muchas veces algunas disciplinas, como por ejemplo que están cerca en algunos aspectos, en otros un poco más lejanos, como la sociolingüística crítica, surgen en otros contextos. Entonces a veces no nos sirve pensar en categorías que surgen en otros contextos, con situaciones sociales y situaciones lingüísticas bastante diferentes. Los que estamos en Latinoamérica sabemos que pasamos por un proceso de conquista y colonización, y eso ha dejado rastros muy marcados en la forma en que tenemos de concebir la lengua actualmente. Bien, dicho esto entonces, paso a mostrarles algunos de los proyectos, algunas de las iniciativas del proyecto glotopolítico. Hice, por supuesto, también una selección. Por ejemplo, desde hace unos años se vienen desarrollando una serie de congresos latinoamericanos de glotopolítica. Ahí está la lista de los que ya tuvieron lugar: en Santiago de Chile en 2015 el primero, en Bogotá al año siguiente, en Hannover, Alemania, se hizo el tercer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica en el año 2017, y a partir de ese momento la idea es hacerlo cada 2 años. El cuarto se hizo en San Pablo, Brasil, y el quinto, bueno, se hizo un poquito más tarde por el tema de la pandemia, por supuesto, en Montevideo en julio del año pasado. El próximo congreso se va a realizar en Chile en el año 2024. En estos congresos son foros interesantes porque, bueno, hay algo que nos une justamente, que es el enfoque glotopolítico. Pero, por supuesto que también hay discusiones sobre cuál es el alcance de la glotopolítica, porque mientras que lo que no queremos es que la glotopolítica se cierre y que se convierta en algo institucionalizado y cerrado, sino que está todo el tiempo moviéndose, tomando nuevos objetos de estudios, nuevas metodologías, etc. Y sobre todo, en los últimos congresos también es interesante decir que hay mucha gente de otras áreas. Aquí las publicaciones, algunas de las publicaciones: Reflexiones glotopolíticas desde y hacia América y Europa, son las actas del congreso que se hizo en Alemania. Glotopolítica latinoamericana, tendencias y perspectivas, que se publicó en Colombia, son las actas del congreso que se hizo en San Pablo en el año 2019. Después hay un libro que publicó justamente la UNIPE, que se llama Lenguas y discursos en la construcción de la ciudadanía sudamericana. La mayoría de estos libros están en la red y son, digamos, se puede acceder gratuitamente porque son ebooks. Este último libro, el que publicó la UNIPE, son las actas de un congreso de profesores de lenguas del Mercosur que se hizo hace unos años en Buenos Aires. Después hay algunos números monográficos de algunas revistas, como por ejemplo la revista Caracol, el número 20 de la revista Caracol, que es la revista de la Universidad de San Pablo, tiene un dossier específico sobre la glotopolítica en América Latina, diálogos, pesquisas, investigaciones y acciones, se llama. Otro número monográfico fue el que apareció en la revista francesa Glotopol hace unos años ya, que se llama Glotopolítica, lenguaje y luchas sociales en el espacio hispano-lusófono. Es interesante este número de esta revista porque la glotopolítica hizo un camino que surgió en Europa
llega a América Latina y vuelve a Europa reformulada. Entonces, de algún modo, este número de esta revista muestra todo ese recorrido de dónde surge la glotopolítica, no el nombre, no la denominación, que tiene una genealogía que nos podemos remontar un poco más atrás, pero bueno, este inicio que suele darse en los 80 en Francia, pero cómo se reformula en Latinoamérica y cómo vuelve unas cuantas décadas después a Europa, ¿sí? Y tanto la introducción como algunas de las traducciones de algunos textos, digamos, fundamentales del enfoque glotopolítico, tal como se concibe hoy, están incluidos en este número de la revista Glotopol. Otro número, otro dossier es el de la revista La Ribada, que es una revista de la Universidad Nacional de Misiones de la Argentina. Ahí el dossier se llama Políticas Lingüísticas, Categorías e Intervenciones sobre las Lenguas Mayores de la Región, Español, Guaraní y Portugués. Aquí hay más o menos 6 o 7 artículos que todos están, digamos, todos trabajan desde la perspectiva glotopolítica. Y después también hay una serie de libros colectivos. En la Universidad de Buenos Aires hay un grupo muy fuerte de glotopolítica, coordinado por la doctora Elvira Narvaja Darnú, y ese grupo, ese equipo, tiene la costumbre, la tradición desde hace muchos años, de publicar cada 2 o 3 años libros que dan cuenta de lo que se viene investigando desde el enfoque glotopolítico. Algunos de esos libros, los más recientes, son estos dos, cuyas tapas están acá: Ideologías lingüísticas, Legislación, Universidad y Medios, o Peronismo y Glotopolítica. Algunos, como ven, tienen un alcance más nacional y otros un alcance más regional. Están por salir ahora 2 libros nuevos, donde la glotopolítica empieza a articularse fuertemente con la semiótica. ¿Sí? El giro semiótico también está ingresando al enfoque glotopolítico, sobre todo en los materiales con los que se está trabajando, ¿sí? Porque la ampliación de los materiales es bastante interesante. Cine, nuevas tecnologías, etc. Bueno, otro proyecto que ya tiene un par de años, que también se hizo en equipo, es el autorretrato de un idioma, Crestomatía glotopolítica del español. Este es un libro en el que a mí me toca participar, bueno, junto con Mariela, que sé que está entre el público. Es un libro que nos ha dado muchas satisfacciones. La idea era armar una antología de textos fuentes sobre el español, tanto de España como en América Latina, como en otras regiones del mundo donde se habla o se habló o se cree que se habló español. Era incluir esos textos fuentes, esos textos primarios, e invitar a un especialista a que escribiera un pequeño comentario sobre esos textos. Algunos de los textos primarios son muy conocidos, como el prólogo de la gramática de Nebrija, o como el prólogo del primer diccionario de la Real Academia Española, y otros textos no son tan conocidos. Entonces la idea era que la persona invitada armara un pequeño comentario en el que describiera el material, lo contextualizara, y después diera 2 o 3 líneas, ejes, para analizar glotopolítica ese material. Por lo que sabemos, este material ya está de acceso abierto en la red, así que se puede bajar sin ningún tipo de problemas. Es un material que fue pensado principalmente para el trabajo en el aula, ¿sí? Porque la antología, la selección de los textos justamente es muy heterogénea, va desde el siglo XV hasta la polémica actual sobre la reforma ortográfica o sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, un libro del que voy a hablar yo, porque fui la autora, que se llama Lengua y Política, Historia Crítica de los Diccionarios del Español de la Argentina. Esta fue mi tesis de doctorado, trabajo con los diccionarios del español de la Argentina.
para ver cómo fue cambiando la idea de qué se entiende por argentinismo y por español de la Argentina en materiales homogéneos, como son los diccionarios monolingües, que se publicaron en la Argentina, pero algunos también se publicaron en el exterior, o algunos proyectos de diccionarios, ¿sí? Y ahí la mirada también es histórica, porque los ordeno, los sitúo temporalmente, y lo que voy viendo a partir de un análisis discursivo es cómo va cambiando la idea de lo que se debe entender por el léxico del español de la Argentina. En algunos momentos el argentinismo son ruralismos básicamente, en otros momentos son barbarismos, en otros momentos tienen que ver con extranjerismos, después cambia la forma en consignar el léxico, entonces se pasa de diccionarios de argentinismos a diccionarios integrales del español de la Argentina. Hay un trabajo fuerte en el archivo, porque creo que trabajo con varios, no con todos, los diccionarios del español de la Argentina, pero sí con varios, y la mirada es glotopolítica porque justamente es una mirada interdisciplinaria, es una mirada que trata de articular todo el tiempo la lengua, lo que se piensa y lo que se hace en torno a esto que se llama español de la Argentina, con la historia. Y bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Soledad para que presente a su diccionario, su libro de diccionarios. Hola de Sole. nuevo. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, al igual que Daniela, esto es parte de mi tesis doctoral. Es el primer capítulo de mi tesis doctoral, este libro, que es mi primer libro, de hecho. Y nada, eh, intenté trabajar con una suerte de contexto de producción en relación a la publicación de diccionarios. En rigor era trabajar con el contexto chileno, pero era imposible no hacer una suerte de contexto de diálogo entre lo que estaba pasando en Latinoamérica, ¿no? Con la conformación de estos Estado-nación y lo que empieza a suceder con los procesos de estandarización, que suelen tener lineamientos muy similares. Entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el contexto general, una suerte de tipologización de todo el repertorio que empezó a publicarse, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, entrar también un poco en una reflexión crítica en torno a conceptos como el de americanismo y los ismos relacionados. En eso trabajé en un capítulo, para luego ir decantándome con lo que estaba sucediendo en Chile. Es más o menos eso, este primer libro, Daniela. Sí, ¿querés hablar sobre algún proyecto nuevo, Sole? Sí, sí. Bueno, en relación a... Voy a hablar de proyectos personales y también voy a hablar de lo que está sucediendo en Chile. Se viene un segundo libro, que es el segundo capítulo de mi tesis doctoral. Bueno, fue una tesis que me quedó gigante, entonces va a dar para bastantes libros. Entonces este también tiene una parte inicial muy glotopolítica. Se generó un debate en la última escuela de verano de glotopolítica porque José comentaba que la glotopolítica no puede ser una suerte de metodología o de marco teórico, y yo pienso en cierta medida que sí, del momento que es un enfoque y tú te instalas con un enfoque, te ayuda mucho, sobre todo para espacios preliminares y también para espacios conclusivos. Entonces, claro, el segundo libro que se viene es estrictamente lexicográfico, es la descripción de un diccionario, pero lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué un diccionario? ¿Por qué un diccionario en determinada época? ¿Por qué un diccionario con determinadas características? ¿Qué sucede con el autor de este diccionario? Entonces, para ello hay que trabajar con esta suerte de enfoque, y esta suerte de enfoque suelo yo enfocarla el enfoque enfocar, perdón, la reiteración, pero suelo trabajarla desde el punto de vista glotopolítico. Eso a nivel de proyecto personal. En Chile se viene trabajando ya hace bastante, yo creo que hace más de 10 años,
en Glotopolítica hay un seminario de grado que ha instalado Darío Rojas, y ha publicado una serie de tesis interesantísimas. Él y su equipo han trabajado sobre todo con documentación, con cuestiones, no sé, de procesos de codificación, gramáticas, libros de texto, monografías, reflexiones en torno a cuestiones de, no sé, debates acerca de la lengua, etcétera, etcétera. Y él sigue, todos los años tiene estos seminarios de grado que son los conducentes a un trabajo de final de grado, pero también a trabajos de final de máster. Eso en relación a la universidad donde trabajamos nosotros, que es la Universidad de Chile. Otros proyectos que vienen pronto, bueno, tenemos la escuela de verano de Glotopolítica. Partimos con la primera en el verano del 2020, en pleno estallido. Ahí estuvo Daniela con nosotros, dio un curso interesantísimo, y también fue una escuela interesantísima, porque estábamos, como les digo, ¿no? en la segunda etapa del estallido, y se notaba en el público, un público heterogéneo, siempre con unas características muy academicistas, por así decirlo, o sea, exalumnos que ahora son profesores, alumnos que están estudiando pedagogía, colegas. Suele haber un público variopinto, pero más o menos en estos lineamientos. Tuvimos una pausa los años de la pandemia y volvimos a la carga este verano, y esta vez el guante lo cogió la Universidad Católica de Valparaíso, así que la escuela fue en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso. Estuvo interesantísimo porque fíjense que ahora el contexto era esta suerte de duelo post-rechazo por el borrador de la Constitución. Entonces, se dio un ambiente interesantísimo, Daniela, porque era una suerte de diálogo y de reflexión, sí, en torno a esto, y fue bastante curativo, por así decirlo, fue terapéutico. Entonces fue muy, muy interesante, se dieron bastantes reflexiones, hubo mesas redondas, etcétera, etcétera. Y se viene, ¿no? Una nueva versión de la escuela de verano de Glotopolítica. Un punto importante, esta fue la primera vez, José, que estos son siempre ideas de José, que luego te embarca, ¿no? Te embarca en estos... Presenta a José, porque quizás hay gente en el público que no lo conoce. ¿Quién es José? Sí. José del Valle es un catedrático, bueno, él es español de origen, pero ha vivido un buen tiempo ya en Estados Unidos. Él es catedrático en CUNY University, la Universidad de la City University of New York. Y él es el que ha instalado la glotopolítica en Estados Unidos. Un momento peak, yo creo que en la historia de la glotopolítica en la tradición hispánica. Fue cuando se conoció, ¿no? Él trabajando con un lineamiento, pero que venía de la sociolingüística crítica anglosajona, en donde se trabaja muchísimo, cómo no, con ideología, cuando se encuentra con Elvira, ¿no? Elvira Narvaja de Arnú, que le comenta, ¿no? Bueno, estamos trabajando en líneas similares, habla de glotopolítica, me lo contó el otro día, en un momento, empieza a hablar de glotopolítica, y ahí empieza esta conexión, ¿no? Y hay allí una escuela, un nicho interesantísimo en CUNY, en donde los discípulos de José, bueno, a él no le gustaría que uno hablara de discípulos, los que escriben la tesis doctoral con José del Valle, es un grupo importante que va siempre ahí no sé si en aumento, pero se mantiene a lo largo del tiempo. Y José fue el de la idea de la Escuela de Verano de Glotopolítica, y ahora está pensando dónde instalarla, porque la idea es que tampoco se encaje esto en un solo lugar, con las mismas personas, en las mismas instituciones, sino que se expanda. Así que están invitadísimos todos. En esta última versión les iba a comentar, él en un primer momento me decía, me encantaría que viniera gente, no necesariamente de la academia o del mundo universitario, o sea, sería ideal que hubiera gente de todo tipo. Bueno, esta vez, si bien no había gente que no fuera del mundo universitario, gente que está conectada con redes y comunidades, ¿no? Por ejemplo, de grupos indígenas, de asociaciones sociales, y viene muy bien trabajar, sobre todo en lo que estamos viviendo en Chile ahora, en este momento, a nivel contextual.
¿no? Que esa también es la gracia de la glotopolítica, ¿no? De este enfoque que te ayuda mucho a entender tu contexto, tu realidad. Yo por lo general he trabajado más bien desde lo histórico, pero últimamente ya me he enfocado más, por ejemplo, en lo que estaba pasando con el proceso del estallido, con la redacción de la Constitución, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el monolingüismo o no, el plurilingüismo o no, la plurinacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos serían los proyectos a corto plazo, Daniela. Muy bien, sí, de lo que decís, bueno, ahora me viene a la cabeza la expresión que utiliza Lydia Becker, una colega rusa que trabaja en Alemania y que también es parte de la red de movimientos glotosociales, ¿no? Para estos activismos y estas militancias que no surgen necesariamente de la academia. Otra de las cosas que dijiste que me gustaría en algún otro momento profundizar es el tema de si la glotopolítica es o no un marco teórico, que no va a ser este el momento, pero que está surgiendo fuertemente, digamos, esta discusión, ¿no? De, bueno, ¿es un marco teórico? ¿Es un enfoque? ¿Qué es? Bueno, ahí en algún momento lo tenemos que seguir discutiendo. No sé si se pudo conectar Diego, porque no veo a todos los que están... Yo no lo veo, a no No ser que lo se veo. haya Entonces conectado con voy otro a seguir nombre. hablando yo un poquito. Ahí me dijo Ah, por WhatsApp que estaba teniendo problemas en la conexión, que estaba intentándolo, así que no sé si lo logró, pero hasta recién estaba teniendo problemas. bueno, vamos, entonces sigo yo, y si se suma, Mateo, te pido que me avises y le doy la palabra. Bueno, para presentar otras dos iniciativas que en realidad me hubiera gustado que lo hiciera él, porque fueron en principio, siempre hablamos de equipo, pero bueno, en este caso las ideas las tuvo Diego, que es un espacio que supongo que muchos de ustedes conocen, que es el Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica, que es un espacio en Facebook. Me río porque todos sabemos que Facebook es una red social que ya está medio en desgracia, pero nosotros seguimos ahí, porque bueno, tiene este espacio para los comentarios, que quizás otras redes sociales no lo tienen tan, digamos, o nosotros no nos queremos, digamos, no queremos migrar y no sabemos bien a dónde, ¿sí? Si a Twitter, a Instagram sabemos que no. Entonces, bueno, todavía resistimos en la red social Facebook con un espacio que la verdad que tiene casi 3.000 participantes, y que es bastante activo, y que se dan discusiones de todo tipo. Es una usina de materiales muchas veces, porque bueno, posteamos cursos, posteamos seminarios, posteamos eventos como este, pero también posteamos artículos periodísticos, posteamos artículos académicos. Y la verdad es que se ha convertido en una red, por lo menos en Latinoamérica, muy fuerte, y sabemos que también hay muchos participantes que nos miran desde otros espacios geopolíticos y que siguen, sí, la actividad del observatorio. Así que a quienes tienen Facebook y todavía no participan, los invito a sumarse a esta red. Y el otro proyecto es el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española. Junto con el observatorio, esta iniciativa de un Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española surge en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en un equipo de trabajo que coordina el profesor Daniel Link, y en el que Diego participa activamente, Diego Ventiveña participa activamente desde hace muchos años, y bueno, Mateo y yo hemos colaborado también en algunos proyectos. Este en particular es muy interesante, porque es elaborar un diccionario, justamente un diccionario latinoamericano de la lengua española, no un diccionario de ismos, como decía Sole, no un diccionario contrastivo, sino un diccionario general de la lengua latinoamericana, pero de la lengua latinoamericana, podríamos decir, ¿sí? De la lengua española tal como se habla en Latinoamérica. Por supuesto que sabemos que hay variedades, que hay diferencias, pero lo que tiene también de interesante esta propuesta
es que es un diccionario que lo hacemos quienes hablamos la lengua. Entonces, es un diccionario que hoy en día se llama diccionario colaborativo, diccionario participativo, porque son los mismos hablantes los que eligen entre comillas, los que deciden, los que seleccionan las palabras que van a formar parte del diccionario, los que formulan la definición, y los que también plantean y proponen ejemplos de uso, así como marcas de uso que acompañan la definición de esa voz que se consigna en el diccionario. Es un diccionario, por supuesto, de acceso abierto, es un diccionario que tiene un formulario muy fácil de usar, tanto para la selección de la voz, como para la formulación del enunciado definidor, como para la selección de las marcas de uso que acompañan a esa definición y que muchas veces completan el significado de esa definición, ¿no? Porque sabemos que las voces obviamente se definen en un diccionario, pero también hay que saber leer las marcas de uso que acompañan las definiciones, porque esas marcas de uso nos dicen mucho sobre la pragmática y sobre el contexto justamente, y valga, de uso de esa voz que se está definiendo. Hay voces que no pueden dejar de estar, pero tampoco podemos decir que su uso es peyorativo, ¿sí? O sea, no las vamos a sacar del diccionario, pero sí vamos a marcar, por ejemplo, que tienen un uso despectivo en determinadas circunstancias. Por lo tanto, muchas veces, sin tampoco ser que haya una proliferación de marcas como en algunos diccionarios, que después terminan siendo bastante, digamos, unas fórmulas muy difíciles de seguir, hay un listado de algunas marcas que sirven para pensar cómo se usa esa palabra, por lo menos en el contexto latinoamericano o en el contexto de alguna de las áreas, de las zonas de América Latina. El diccionario, además, el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, si ustedes entran al link, ponen Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española y ahí entran directamente, van a ver que también hay una serie de notas breves, de notas de divulgación, sobre determinadas voces, por ejemplo, en mi caso me tocó hablar sobre la palabra latinoamericano, justamente cómo se define el latinoamericano en los diccionarios, o la palabra curtir en el portugués de Brasil, ¿sí? Se toma, o qué son los chilenismos, o qué significa, Carolina Chávez, que creo que está en el público, escribió sobre el discurso de Francia Márquez, o sea, son notas breves que tienen que ver con la divulgación y que se toma una voz, una frase, y se hace un comentario glotopolítico. Bien, ahora sí le voy a dar la palabra a Mateo Niro para que hable de, creo que uno de los últimos proyectos a los que nos vamos a referir en esta ocasión, que es el anuario de glotopolítica. Mateo. Muchas gracias, Daniela, gracias a todos por permitirme estar en este encuentro. El anuario de glotopolítica es, tal cual lo dice su nombre, es una producción que sale desde hace 5 años, se está cumpliendo en este nuevo número que está por salir, que es el anuario 5, y que da cuenta de una serie de reflexiones, cuestiones ligadas a la glotopolítica en un sentido amplio, en un trasvasamiento genérico que ahora quería comentarles, distintos puntos de vista, distintos autores y autoras, y que se sintetizan en esta publicación. Yo les voy a mostrar acá que es la primera, es el anuario que está replicado ahí, que salió físicamente, y salió también el anuario 2, que está acá, también físicamente. Lo que ocurrió a partir del anuario 3 es que sucedió, como todos sabemos, la pandemia, por lo cual se editó de manera digital, únicamente, estos también se editaban de manera digital, y también el 4. El 5, que está al salir,
también se va a editar de manera digital. Se edita en una página que es glotopolitica.com, en donde hay, más allá de este espacio, de esta publicación, hay otros materiales, uno que tiene que ver, como decía Dani recién, con otro tipo de soporte o dinámica, que son unos reportajes largos que hacemos, entrevistas largas a figuras señeras y muy importantes de la glotopolítica, que ahí lo pueden ver. El primero fue que justamente lo hicimos con Daniela y con Diego hace algunos años, con Elvira Narvaja de Arnú, y ahí están cada uno de estas entrevistas, de estos diálogos, están reproducidos de manera completa en la página glotopolitica.com. Solo quiero decir una referencia más al anuario en este sentido, como concebimos tradicionalmente la idea de revista, con una publicación con finitud, es que está dividido por secciones, tiene un dossier temático cada uno de estos anuarios, el que está por salir, y por salir estamos hablando de semanas, ya ojalá puedan sumarse a la presentación que haremos virtual. La temática del dossier del número 5, del anuario 5, son aproximaciones críticas e discursos hegemónicos sobre el bilingüismo y el multilingüismo. Para poner, el primero fue sobre la temática de frontera. Y el anuario está dividido en secciones, las secciones tienen que ver, solo las nombro de manera muy, muy rápida, y cada una está asumida por un pensador, un catedrático de distintos lugares de Latinoamérica y fundamentalmente y también de Europa. Teoría del lenguaje, pensamiento glotopolítico, diálogos, como le decía antes, escenas y escenarios glotopolíticos, semblanzas, estos están... hay una especie de idea de biografía intelectual, de personalidades fundamentales a lo largo de la historia, ligados de alguna manera a la glotopolítica, aunque muchos de ellos son previos a haber sido acuñada la palabra. El término, los rincones de archivo, traducciones originales a textos ligados a la glotopolítica, y reseñas que son de textos ligados a la glotopolítica, de libros que se publicaron el año inmediatamente anterior. Esta sección la coordina Daniela. El proyecto glotopolítico el proyecto, perdón, del anuario glotopolítico es un proyecto, a ver, lo podemos tomar de muchas instituciones o podemos tomar de transinstituciones, porque participan, además de las universidades que ya nombró Daniela, por los distintos de la Universidad de 3 de Febrero o la Universidad Pública de Nueva York, también participan grupos y colectivos que no forman necesariamente instituciones formales, y es un trabajo que muchas veces lo hemos definido como militancia, tal cual lo decía Dani hace un ratito, como experiencia y como intervención. Nuestro interés es, tanto en el campo intelectual como en un campo más amplio, generar intervenciones glotopolíticas a través del anuario. Termino esta breve recapitulación con un mínimo parrafito del primer número, en donde definíamos, es un texto mucho más largo, en donde definíamos cuál era la idea del anuario de glotopolítica. Dice: con la creación del anuario, vislumbramos una práctica intelectual que se entiende a sí misma como acción glotopolítica, que se inserta conscientemente en pugnas sobre la institucionalización de los saberes y se compromete decididamente no solo al relevamiento de procesos, sino también con la intervención activa en un campo intelectual y en un espacio académico disputado. Muchas gracias, eso era un poco la síntesis. Bueno, gracias Mateo por presentar el anuario de glotopolítica, y estamos atentos entonces a la fecha en la que se va a presentar el número 5, y bueno, también los invitamos a participar y a ver
a circular un poco por la página del anuario, en el que hay notas, hay entrevistas, hay tesis, también hay mucha información, y también está en redes sociales, ¿no? Además de una página, también tiene se replica en las redes sociales. Bueno, para ir cerrando la presentación, me quiero referir a otras propuestas que forman parte de la red, ¿sí? No sé si está Ernesto. Ernesto, ¿estás? Sé que estaba hace un ratito. Me parece que se tuvo que retirar. Bueno. Yo no veo, perdón, no veo ningún Ernesto entre los Bueno, entonces voy a hablar yo participantes en este momento. de una iniciativa en la que participan muchas investigadoras e investigadores de esta red, que es Indisciplinades, Círculo de Lingüística Feminista. Ahí está la página web en la que este grupo de estudio, si mal no recuerdo, se reúnen los días viernes y participan, digamos, la participación es a través de la discusión de bibliografía que se planifica con anterioridad, y también invitan a especialistas para hablar sobre cuestiones vinculadas con el lenguaje y con el género. Es un grupo de estudio que sé que ha crecido mucho en los últimos tiempos, sé que también están en las redes, pero bueno, yo ahí copié, por si a alguien le interesa, el link al que pueden acceder a este grupo. Otro proyecto que tiene ya unos cuantos años, es un proyecto que coordina en la Universidad de Buenos Aires el profesor Roberto Bain, que es una base de datos. Esto es muy interesante y muy necesario. Es una base de datos de todas las leyes, resoluciones, decretos, o sea, todo el discurso normativo alrededor de las lenguas en América Latina, sobre todo en América del Sur, ¿sí? LinguaSur. Hay información sobre braille, sobre lengua de señas, sobre lenguas indígenas, sobre lenguas de inmigración, sobre el español, sobre el portugués, sobre el inglés, ¿sí? Y además tiene un formato también muy accesible, porque uno puede buscar en la base de datos a partir de ciertas palabras. Para los que están investigando y trabajan con documentos institucionales y con materiales normativos, constituciones, leyes, es un proyecto que la verdad que es muy interesante y muy útil. Y además el equipo lo actualiza permanentemente. Y por último, y ahora sí con esto terminamos, también invitarlos a visitar un proyecto. Este proyecto, bueno, como ven, estamos tratando de ampliar los dispositivos, ¿no? de difusión del conocimiento y de la investigación que se hace desde el enfoque glotopolítico. Esta es una idea que surgió en el proyecto de investigación que dirige Elvira Arnú en la Universidad de Buenos Aires, que es que todos los que participamos en ese proyecto hagamos un video con nuestra investigación, ¿sí? Y ese video se sube a YouTube, es de acceso libre también, y si ustedes entran, ponen el derecho a la palabra, van a recibir, digamos, la notificación cuando se sube algún video nuevo. Son videos cortos, algunos un poquito más elaborados que otros, porque bueno, lo hacemos todo a pulmón. Son muy útiles para dar clases, para ver temáticas, para indagar bibliografía, para ver cuáles son los temas más urgentes o más relevantes desde el punto de vista social que trabajamos desde la glotopolítica. Así que bueno, también los invito a recorrer esta plataforma, creo que hay más de 20 videos ya subidos, y por lo que tengo entendido, este año se seguirán subiendo videos. El proyecto de investigación en el cual se encuadra este proyecto se llama justamente el derecho a la palabra, ¿no? Entonces, en general,
los videos trabajan con temáticas que muestran que no siempre el derecho a la palabra es democrático, es igualitario, es justo. Bueno, con esto entonces cierro la exposición, voy a dejar de compartir el PowerPoint, ahora sí voy a mirar a todos los que están participando, y si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, pueden usar acá hay una pregunta ya. Laura, bueno, Laura, gracias por comunicarte. Laura está en Italia, así que con otro uso horario. Una pregunta, ¿ya se saben las fechas del Congreso Latinoamericano de Glotopolítica que se celebrará en Santiago de Chile? No, las fechas precisas todavía no las conocemos. En cuanto tengamos, yo me voy a encargar de distribuir esa información, pero todavía no, y tampoco me animo a decir que va a ser en el invierno, seguramente va a ser en invierno o primavera de Cono Sur, pero me estoy arriesgando, todavía no está esa información. No sé, gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario, observación. No migren a Twitter, no vamos a migrar a Twitter. No vamos a migrar. El anuario sí está en Twitter, creo, ¿no? El anuario está en Twitter. Está como red social, ¿no? Pero no como el anuario está. En realidad El Twitter anuario es o las redes ahí están concebidas como un lugar de tránsito hacia la plataforma. Exacto. A mí me gusta decir que somos ochentosos los que estamos en Facebook, ¿no? Y ahí nos quedaremos. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, estoy viendo. Sí, Una pregunta. sí, La Carmen. grabación, ¿dónde la encontramos para volver a ver? Sí, no sé, después le preguntamos, Carmen es estudiante de la carrera de letras en la UNIPE, yo creo que nos van a avisar por mail, así que Sí. después los vamos a subir en las redes sociales y eso la vamos a mostrar, así que yo te voy a avisar dónde va a estar alojada la grabación. Seguramente, perdón, va a estar en el canal UNIPE, Sí. como se ha hecho con otras ediciones, pero bueno, vamos a estar informando, sí, claro. Perfecto, en el Soy canal, Carla, para los que no. canal de UNIPE de YouTube, De YouTube, pero sí, cuando esté seguramente se comunicará bien. por los canales habituales de UNIPE. Gracias. Gracias. A ver, acá me pregunta Ana Cecilia, he oído el concepto de glotofobia en francés de un colega francés. Sí, bueno, de hecho la sí, a ver, el prefijo gloto se usa mucho en el área de la lingüística, sí. No es que viene del ámbito de la glotopolítica, aunque ese investigador, que ahora no recuerdo el nombre, pero ya sé a quién te referís, que en realidad no trabaja en París, sino en el norte, Blanchet, ahí está. Sí, es cercano al enfoque glotopolítico en sus comienzos. Lo mismo que Calvé también usa glotofagia, o sea, hay distintos conceptos que son, sí, complementarios con el enfoque glotopolítico. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Carolina Rueda está levantando la mano. Carolina, no la veo. A ver, ahí está Carolina, le damos la palabra. Carolina, que está en Bogotá, supongo. Carolina, acá en Bogotá, sí, en mi casa un poco desordenada. Solo Hola, vengo Carolina. a sembrar una semillita a ver si prospera en el futuro. Yo Muy sé, bien. yo no entro a Facebook hace 1000 años, pero voy a hacerlo por ustedes. Pero la posibilidad de Twitter entiendo que no les gusta. Nosotros tenemos en Bogotá, voy a decir como una especie de community manager que nos pone un numeral cuando ve cosas interesantes. Y en Twitter pasan un montón de cosas que no son solo discusiones, sino solo como el llamado a atención de, hey, pon atención a la forma en la que se construyó esta oración, lo que se dijo, a este mensaje. Y esa posibilidad de ir recolectando, solo ella, por ejemplo, lo que hace
que no anda por acá, no, creo que no la vi, es poner numeral glotopolítica. Y ya con eso es como un llamado de atención. Estoy sembrando la semilla, nada más. Ya me voy. Tendríamos que pedirle al community manager que lo pase al Facebook, que nos avise. Bueno, sé que ustedes, vos ayer me comentabas que también tienen una red de WhatsApp, o sea, digamos que también hay subredes dentro, no podemos armar una red de WhatsApp, yo por lo menos no quiero un grupo más, pero bueno, podríamos ver alguna forma de armar alguna lista, aunque sea por mail, eso también lo habíamos pensado en algún momento, para que alguna de las noticias que se dan en el observatorio se lleguen por mail, pero bueno, tendríamos que pensar. Tendríamos que pensar el tema de la difusión de la información, cómo hacerlo para que circule un poco más. Mariela, gracias, igual un beso grande. Mariela es de Montevideo, también es parte de la red. Sí, estás dejando la semilla, muy bien. Bueno, ¿alguna otra observación, comentario? Walter está levantando la mano. Ah, gracias, Sole, porque no veo. Bueno, damos la Sí, palabra. Walter, buenas tardes, muchas gracias. hola. Simplemente quería comentar que yo me encontré con sus textos, con varias producciones, de Elvira, de Bain, digamos, bueno, tuyas, Daniela, también, de Mara Glossman también, otros textos. Yo enseño política educacional. Ah, Y mira. me tocó dar política educacional en la carrera de letras. Entonces yo intentaba decir, bueno, a ver cómo podemos reflexionar sobre las lenguas, sobre el idioma, y me encontré con estos textos, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy como con libros, leyendo los artículos, ya entré al anuario, y la verdad que es una línea de trabajo que me interesa mucho, y que creo que hay mucho diálogo, puede haber mucho diálogo con lo que es la política educacional y la política educativa, porque de hecho muchas de las regulaciones de la lengua se hacen desde el Estado y se hacen en el marco de la educación, ¿no? Totalmente, totalmente. El vínculo entre la glotopolítica y el ámbito educativo siempre estuvo presente, por lo menos en las reflexiones de Elvira Arnú desde el comienzo, así que desde el comienzo. Y en ese proyecto que mencionabas un ratito, Lingua Sur, es muy interesante porque desde una perspectiva diacrónica tenés digamos, todo el material normativo, ¿no? De las distintas leyes de educación, de las leyes de educación provinciales, de las constituciones, estoy hablando de la Argentina en este momento, ¿no? Sí, sí, De las sí. constituciones provinciales, así que bueno, si tenés Facebook, te invitamos al observatorio, si todavía no estás, y bueno, a formar parte acá de esta red. Gracias, Walter. ¿Alguna otra cosita que quieran agregar? Mateo, te tenés que ir. Sí, saludo y un millón de gracias por la invitación, Daniela, y a todos. Ahí conozco a muchos y muchas que están ahí, les mando un saludo. Los extrañamos desde acá, ojalá nos podamos encontrar pronto. Y bueno, nuevamente gracias por la participación y la invitación. Gracias a vos. Bueno, ahí nos saluda Valentina. Valentina también está con otro horario, están en el viejo continente, en Italia también. Saludo, Valentina, no te preocupes. Georgia también. Bueno, es interesante, y quizás esto para ir cerrando, ¿no? Este recorrido que hace la glotopolítica de surgir en Europa, viene a Latinoamérica, viene con personas, ¿no? Obviamente, no es que viene solo. Ahí el recorrido de Elvira es interesante. Elvira reflexiona sobre el concepto, lo reformula, lo amplía en algunos casos, y ahora cómo vuelve a Europa, ¿no? Y es tomado en Europa, en Alemania, en Italia. Hay mucho interés en ver lo que hacemos desde este enfoque en Latinoamérica y en nuestro contexto, porque no perdamos de vista que nosotros tenemos esta fuerte posición latinoamericanista en el estudio del lenguaje y de las lenguas.
Bien, bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias Eneida, un cariño grande, muchas amigas también. Bueno, para ir cerrando entonces a las 6 de la tarde, en horario de Buenos Aires y de Uruguay, de Argentina, de Uruguay y de Chile, hay una charla sobre la ESI, muy interesante, con un colega de la Universidad Pedagógica, Gabriel, que está entre el público, así que los invito a participar también de esa charla y que vean la grilla de todas las charlas que hay en la Universidad Pedagógica. Sobre todo, bueno, Walter, hay mucho sobre educación intercultural bilingüe, si te interesa el tema, también de parte no solo de la gente de letras, sino de la gente de antropología y Sí, también de genial. educación, que podés por ahí, si tenés tiempo, podés mirar, y bueno, y también van a quedar grabadas estas charlas que se hacen en febrero y en julio. Así que bueno, si no hay nada más, los saludo, las saludo, gracias por conectarse, estamos en contacto, súmense a nuestras redes, bueno, saludos, chau chau. Gracias, Sole. Gracias.